Dormir, uno de los mejores placeres de la vida. En promedio pasamos 23 años de nuestra existencia durmiendo. Nuestros sueños pueden ser buenos o malos, pero siempre tendremos la seguridad de que son solo sueños. Nada nos puede seguir desde ellos, ¿o sí? ¿Podría el estrés extremo hacer que nuestro cerebro despierte antes que nuestro cuerpo? ¿Puede ese mismo cerebro hacernos ver cosas que no deberíamos? ¿O es acaso que en esa situación somos más receptivos, propensos a seres del bajo astral que aprovechan la oportunidad para contactarse y llamar nuestra atención? Parálisis del sueño, como se le llama comúnmente, una situación por la que nadie debería pasar y que aterra a quienes lo padecen. Hola trasnochados, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado en la Fogata. Esta vez conversando sobre la parálisis del sueño, un tema que me toca profundamente. Esta vez contaremos 10 historias reales, que nos han contado nuestros auditores y los amigos de la página de Parálisis del Sueño, que les agradezco desde ya la confianza que tuvieron para prestarme sus historias. Algunos de los nombres que vamos a usar los vamos a dejar anónimos, por respeto a las mismas personas que me los contaron y que me dejaron usar su historia. Comenzaremos desde la historia, por así decirlo, más soft de las parálisis del sueño, hasta las más escabrosas o las que pueden tener repercusiones más íntimas. Y estaremos comentando y analizando estas historias que nos llegaron y que nos compartieron en conjunto con Insidious esta noche. Hola, trasnochados y trasnochadas en la fogata. Como mi compañero Draco había anticipado, esta noche hablaremos sobre la parálisis del sueño. Y sin más retraso, comencemos. Bueno, esta sería la historia número 10. En esta historia, nuestro protagonista le empezó a ocurrir desde los 9 años, aprox, 9-10 años. Y lo que le pasaba era que estaba durmiendo en la cama, tranquilamente, soñando, sin recordar, él no recordaba lo que soñaba en realidad. Hasta que de repente, de alguna forma se despierta en la cama y siente que no se puede mover, que está totalmente paralizado de pies a cabeza, que lo único que puede mover son los ojos. En este caso, esta persona no vio nada extraño, no vio ni sintió algo que le recorriera el cuerpo o que estuviera algo encima de él o que viera algo durante el lapso que duró esta parálisis del sueño. Pero sí no se podía mover. Era aterrador porque él sintió que podía quedarse así para siempre. Que a lo mejor podía ser el principio de alguna enfermedad o alguna cosa. En lo poco que dura la parálisis del sueño puede ser terriblemente aterrador. Wow. Esa es la historia 10. Con esa comenzamos. Vamos a ir de menos a más. O sea, esto es como lo que menos podríamos experimentar en una parálisis del sueño ya es muy aterrador. Después, la 9ª historia. Es de nuestro amigo Frederick. Es una de las personas, de los compañeros que tenemos ahí en la parálisis del sueño, en el grupo de parálisis del sueño. Y él amablemente le doy las gracias desde ya por prestarme su historia para poder contarla a quien le pueda servir. Y nos cuenta lo siguiente. Hace un mes exactamente me pasó eso que tanto hablan, aunque no sé si es parálisis. Me pasó por primera vez y vivo solo. Estaba durmiendo y de la nada me levanto, plan de las 3 de la mañana, abro mis ojos, pero no me puedo mover, para nada. Y me puse muy nervioso. Ninguna extremidad pude mover. Y pasó tan rápido que luego que recuperé el movimiento me puse a pensar qué fue lo que pasó. Y no pude dormir hasta que amaneció. Luego, 5 días después, me pasó lo mismo. Pero con situación diferente, me levanto igual a esa hora de la madrugada, pero me doy cuenta que no puedo moverme, igual, pero siento que estoy echado encima de alguien, y ese alguien me estaba agarrando mis 4 extremidades,
No logré ver quién era, pero estando despierto sentí que estaba luchando para zafarme de él. Y cuando lo logré, no era nadie que estaba ahí. Y tampoco pude dormir por el miedo. Todo esto me pasó no en mis sueños, sino cuando estaba despierto y muy consciente. Alguien que me explique qué puede haber sido eso. Hasta ahora solo me ha pasado esos 2 casos. Ok. Y dije, bueno, La primera vez, nada especial, solo que no podía moverse. claro, no vio nada, duró No poco, sintió nada. pero la segunda vez sintió que había algo ahí. Sintió que había algo que lo aprisionaba. Sí, bueno. Entonces, igual es parecido a la primera historia, a la número 10, pero tiene un poquito más de tenebroso en lo que podría ser la segunda parte de esta historia que vimos que podía haber habido algo encima de él, aprisionándolo. O debajo de él. Exacto. ¿Cuál es la otra historia? La historia número 8. Esta tiene más que ver, también termina con una parálisis, pero tiene más que ver con el desdoblamiento, que sucede harto en las parálisis del sueño, que comúnmente a la gente que le pasa también le pasa que se desdoblan, o que prácticamente pueden sentir que se desdoblan. Y aquí nos cuenta Claudio, del mismo grupo. Muchas gracias, Claudio, por compartir tu historia. Lo que le pasaba a él era que durante un viaje de vacaciones, tuvo que dormir cerca de un río. En este río tuvo la sensación de desdoblarse cuando se fue a dormir. Como estaba de vacaciones, no había ninguna situación de estrés ni nada por el estilo, que a lo que comúnmente se atribuye la parálisis del sueño y los estados alterados de conciencia o estados de que tu cerebro pueda jugarte una mala pasada, se atribuye a que estás muy estresado. Bueno, en este caso, esta persona estaba de vacaciones, así que no había ningún tipo de estrés, por lo que me contó él, ¿ya? Él no estaba estresado en ese momento. Lo que sí, tenía una historia ya repetitiva de la parálisis del sueño, pero en este caso no sabe si fue el sonido del agua o otra cosa, pero terminó desdoblándose y fue a visitar a sus parientes. Él me cuenta que llegó a tener pruebas sobre esto porque a la semana siguiente o a los días después fue donde estos familiares y le contaron que una noche escucharon ruidos en la cocina de la casa donde vivían los familiares, donde él fue a ver cuando se desdobló. Escucharon ruidos de que alguien abría las llaves del agua en la cocina y después las cerraba y salía corriendo. Escucharon eso y le dijeron, esta tal noche, que justo cuadraba con la noche que él se desdobló y con lo que él recordaba que hizo cuando fue a visitar a los parientes. Él fue y abrió las llaves y salió corriendo por la ventana desdobladamente, o sea, no abrió nada, sino que cruzó la muralla o la ventana y salió volando. Entonces todo cuadraba con lo que él recordaba que había hecho y con lo que le dijo su familia que había pasado esa noche. Entonces ahí hay un tema, hay un relato real con testigos de un desdoblamiento. El tema es que después, cuando volvió a su cuerpo, despertó y ahí no se podía mover. Sentía que había algo sobre él. Algo que él pensaba o sintió que lo seguía. Que lo siguió desde la casa de los parientes hasta donde él estaba durmiendo. Y sintió que había una sombra sobre él. Una sombra con ojos rojos. No tenía forma definida, era como una nube, pero que no se podía mover y era una sombra con ojos rojos. Los ojos rojos, en realidad, por las historias que nosotros recopilamos, se repiten harto en lo que es la parálisis del sueño. Igual que las formas que son oscuras y que tienen como formas de nube o formas muy transparentes, sin una forma definida. Ese sería el 8º caso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el 8º caso? Mira, brígido igual, porque yo igual creo en estas cuestiones. Entonces, yo en primera instancia yo podría buscarle una explicación racional, pero en realidad si el compadre dice que se fue a ver a tal pariente y tal pariente recuerdan que pasó exactamente lo que él dice que él soñó en ese estado de desdoblamiento,
igual brígido, ¿qué querés que te diga, pues, Draco? Sí, Además heavy. en ese estado tú no tienes defensa ninguna. Exactamente, no tienes defensa. O sea, la gente que lo Entonces, practica ya sabiendo que hay estudios y hay libros y hay cosas que... institutos, de hecho, que te enseñan tácticas de desdoblamiento, que te venden algún sistema para poder hacer viajes astrales, por ejemplo. Claro, son personas que estudian y que están años aprendiendo cómo salir de su cuerpo. es algo riesgoso porque te puedes quedar pegado. Exactamente. Puedes no Sí. volver a entrar, puedes que te quedes atrapado fuera. Es que por eso la gente estudia. Entonces imagínate una persona que innatamente tiene esta capacidad de salirse de su cuerpo y que en realidad es como un niño, no sabía en realidad qué podría pasar, pues es como si saliera ahí a la calle siendo niño, cualquier cosa te puede pasar, Claro. no tenés ninguna defensa, peligroso. Así que francamente no me extraña que se haya dado, que haya sentido que algo lo seguía, weón. Sí, Sinceramente, porque en ese estado, como uno está sin barrera, uno ni siquiera está del todo consciente, puede haberle llamado la atención de algún espíritu maligno. totalmente. Y como son espíritus malignos, lo que ellos se especializan es en producir terror. Sí, aprovechan la oportunidad, ¿no? Aprovechan la oportunidad. Ahora, si pudieran hacer algo más, lo harían. Claro, por Y supuesto. claramente tratan, pero no les resulta. Sí. De hecho hay seres que te absorben la energía. De hecho, los espíritus malignos en general son como esponjas energéticas. Claro. Pero el hecho de hacerse sentir presente, si tú te das cuenta, entras en miedo o pánico, eso los retroalimenta. Claro. Y más energía te absorben y más se manifiestan. Y más es El poder. la fuerza que tienen, el poder para aplastarte. Claro. Mira, qué buena palabra. Aplastarte. Como lo que justamente ocurre en la parálisis del sueño, lo que uno siente. Bueno, vamos con la séptima historia. Y esta es una amiga también del grupo de parálisis del sueño. Que desde ya le agradezco, no vamos a decir su nombre, pero desde ya le agradezco haberme prestado su historia para contarla. Habernos prestado su historia para contarla. Y es lo siguiente. Les cuento lo que me viene pasando hace unas semanas. Siempre a la hora de la siesta. No la duermo todos los días. Me despierto y veo la habitación tal cual está, pero sigo en el sueño. Tomo conciencia de que estoy soñando e intento despertar, pero es como si solo mis ojos estuvieran conectados a mi cuerpo. Al mover mis brazos o manos, las siento tal cual, así como la textura de lo que toco y las muevo. Pero mis brazos y manos corporales no se mueven. Es como si tuviera un alma que se va separando. Sigo acostada tratando de gritar o levantarme, moverme lo más que pueda para despertar, pero mi cuerpo está pesadísimo. En mi cuarto y en mi casa aparecen sonidos y elementos del sueño. Cuando pienso que volví a abrir los ojos y que estoy en la realidad, me doy cuenta que volví a despertar en este estado. Y otra vez lucho por despertar. Siempre digo que no me voy a esforzar ni a desesperarme por despertar cuando me pasa otra vez, pero no puedo. No sé si me expliqué bien, no creo que sea parálisis del sueño porque puedo moverme, pero mi cuerpo no. ¿A alguien le pasó algo similar? Bueno, en este caso, podríamos considerarlo como parálisis del sueño efectivamente, y también como esa sensación de no poder despertar de un sueño y seguir en el mismo sueño y despertarte y darte cuenta que es otro sueño y que tú no podés mover tu cuerpo en el mismo sueño y después no estáis seguros de cuál es la realidad. Es como Inception. Ah, esa película es muy buena. Inception es buenísima esa película, pero en esa película igual tratan, es artificial, sí, estaban conscientes y hacen juegos del sueño. Sí, claro. Pero esto es real, esto no, es como, suena como dos cosas. Suena como que ella estaba soñando,
O a lo mejor suena un poco como una especie de desdoblamiento. Claro. Sí, No puede te ser podría decir, desdoblamiento también. no te podría decir qué es. Claro. Y seguimos con el mismo tema de que están muy ligados la parálisis del sueño y el desdoblamiento. Pasan comúnmente ambos a las personas que padecen uno o lo otro, que no pueden controlar el desdoblamiento o que les pasa la parálisis del sueño. Bueno, sí, también vamos a recomendar un documental sobre esto mismo, que se llama The Nightmare, que está en Netflix. Es un documental que cuando yo lo vi me sentí muy identificado, porque bueno, a mí me pasa esto de la parálisis del sueño, y uno de los casos que vamos a contar, el caso final de hecho va a ser el mío. Entonces, claro, uno se siente muy identificado con lo que le pasa a los demás, porque es muy extraño esto. Uno cree que no le pasa a nadie, que en realidad uno está sufriéndolo solo. Pero te das cuenta que al final hay mucha gente que le pasa lo mismo. Hay mucha gente. Bueno, sí, pues uno cuando le pasa algo uno cree que es único, que es peculiar nomás. Pero después uno se da cuenta que a lo mejor no es el único, si después de todo somos todos personas. Claro. Y hay cosas rondando por ahí afuera, weón. Y lo particular, algo que me llamó la atención en dos casos, en el del 10 y en el 9 que hablaste, ¿Sí? ambos decían que se despertaban como a las 3 de la mañana. Sí, es un buen dato ese. No sé si tú lo sabes o si alguien lo sabe, pero en el cristianismo las 3 de la mañana se asocia como una mofa y la inversión de las 3 de la tarde en que en Viernes Santo Jesús murió en la cruz. Sí. Entonces, generalmente se dice y mucho se practica, a veces rituales y invocaciones y de mucha índole, brujería en general a esa hora y de distinto tipo, en distintos lados, por distintos motivos. En especial en las noches de San Juan o Halloween. Claro. Es idóneo. Y las 3 de la madrugada. Porque se asume y se supone que ahí es más fuerte la presencia espiritual y o angelical o demoníaca. Claro, sí, ahí fluctúa entre las 3 de la mañana y las 3:33. También. Hay casos que son 3:33, otros que son las 3 de la mañana en punto, va a depender. O fluctúa entre eso, 3 y cuarto. Sí, siempre dentro del margen de las 3 hasta las 4. Exactamente, claro. Es un detalle a considerar. Un detalle importante, sí, totalmente. Bueno, vamos con la sexta historia. Aquí nuestro protagonista escribe lo siguiente. Hola amigos, soy enfermero y desde que trabajo en el hospital tengo más seguido la parálisis del sueño. Se me monta una anciana y me empieza a lamer el cuello y la espalda, pero trato de levantarme y de tanto estar insistiendo que me quedo en blanco. Antes de trabajar en el hospital tenía parálisis del sueño, pero no era tan a menudo. Y era rápido, pero ahora esto es muy fuerte. Ahora es un señor que se me trepa encima y me empieza a pisar o pasarme su lengua por la espalda. Pero en estas parálisis puedo levantar mi mano, pero con mucho esfuerzo. Y le saco el dedo del medio y me tortura más. La última parálisis del sueño sentí un zumbido en el oído y era como que me electrocutaran o estuviese convulsionando. Mientras pasaba eso sentí que me caía al suelo, o no sé si fue mi alma. Espero me crean o me puedan ayudar, estoy muy asustado. Saludos a todos. Wow. Qué heavy. Aquí ya tenemos un contacto directo con la persona que sufre esto. Contacto físico, sensaciones. Hasta el momento habíamos visto solamente gente que veía cosas, que podía ver sombras, que podía ver figuras y que se podían desdoblar. Pero algo distinto a sentirse paralizado o tener algo encima no lo habíamos visto hasta este relato, que claramente aquí está hablando de una lengua, que le pasa en una lengua, siente algo húmedo que le corre por el cuello cuando le pasa la parálisis del sueño y ve una lengua. Es súper heavy. Va más allá de los relatos que hemos conocido hasta ahora. O sea, y debe ser aterrador. Me imagino cómo debe estar de asustado. Mira, una pregunta. ¿Eso le pasa a él en su casa o en el hospital?
cuando a veces tienen cambio de turno y cosas y duermen un poquito en el trabajo. En el hospital, en el hospital le pasa. En el hospital le pasa. Sí. Igual puede tener que ver, puede tener que ver con hartas cosas, puede tener que ver con el estrés que está pasando ahora con los temas de los hospitales. Viste que estamos con el COVID. Entonces igual hay harto estrés, sobre todo para la gente que trabaja en el área médica, y eso puede también alterar más la conciencia y hacernos ver cosas que no deberíamos ver, hacernos ver cosas y sentir cosas que están ahí, pero que en realidad nuestro cerebro nos pone una muralla para que no las veamos, pero con tanto estrés esas murallas se pueden bajar y terminan pudiendo pasar y contactarse con nosotros. Sobre todo en el hospital, que debe ser un lugar donde ha habido mucho sufrimiento, donde ha muerto gente. Entonces, claro, debe haber almas que pueden haberse quedado penando, o seres que utilicen esas mismas formas para asustarnos, pues, alimentarse del miedo al final. Mira, tocaste en el blanco con lo que pensaba y lo que pensaba decir, de hecho. Porque, mira, es bien sabido que los demonios pueden tomar cualquier forma conocida cuando quieren manifestarse. Pueden ser desde simples insectos chicos, desde hormigas, hasta una forma humana más definida, infernal, espeluznante, para el que lo vea, incluso en estado consciente, cuando hay gente que ha visto demonios cuando en lugares embrujados y cosas así. Ahora, volviendo un poco al tema del chico este que trabaja en el hospital, tú diste en el blanco ahí, porque así como en los hospitales, no solo en los hospitales hay mucho dolor, sufrimiento y muerte, por cualquier motivo, ya sea porque alguien fue atacado, o venganza entre pandillas. La gente atiende los trabajadores de la salud atienden a las personas independientes de quién sea o cómo sea la persona. Claro. Pero a veces hay gente que es muy mala, son perversos y atraen malos espíritus y malas energías. Ellos lo atraen. Cuando ellos se van, a veces eso se va con ellos, pero otras veces se queda. Claro. No te lo puedo probar eso. No, eso no es algo que se pueda probar en un laboratorio, pero no hay ningún motivo por el cual yo no pudiera creer que eso puede ser así. Y de hecho, y en lo personal yo creo que eso es así. Sí. Las energías negativas existen. La energía negativa existe, pero los espíritus malignos con energía negativa también existen. Sí. Ahora, él dice que tú dices que a lo mejor baja la barrera el cerebro. Puede ser que a lo mejor el cerebro filtra lo que se ve porque no se supone que tengamos que ver cosas. Claro. Porque si no, realmente estaríamos psicoseados todo el día. A lo mejor hasta nos volveríamos locos. Sí, exactamente. De ver tanta cosa. Porque que uno no lo vea no quiere decir que no está ahí. De hecho, que uno no sienta algo no quiere decir que tampoco no esté ahí, o que no lo escuche. Los sentidos físicos no necesariamente palpan las cosas del mundo espiritual. Son dos mundos aparte, pero que se superpone uno con el otro. Claro. Eso es lo que la gente a veces no entiende o no cree. Pero más allá de sentir o no sentir, el hecho es el siguiente. En los hospitales, así como muchas veces en las cárceles, los cementerios y los manicomios, son lugares muy energéticamente densos y de mucha energía negativa. Sí, totalmente. Porque cosas terribles pasan. En el hospital es donde menos cosas terribles pasan en ese aspecto. Sea un cementerio, o sea una cárcel, o un manicomio donde Dios sabe qué pasa ahí en esos lugares. Pero en el hospital es sabido que gente muere. Por eso que después hay hospitales donde ya después clausuran porque ya la infraestructura está mal, y a veces se complementa con el hecho de que ya, como dice la gente, penan. Y ya se empieza a volver insostenible la situación. Se cambian el lugar. Pero eso no es inusual. Eso yo lo encuentro de lo más normal, que penen en un hospital. Y a lo mejor lo que él ve, a lo mejor este chico es más sensible que el resto de la gente. Porque hay gente que es más receptiva a eso. Claro.
Claro, de hecho Ahora, ahí con ese tema de la gente que es más receptiva y con el desarrollo del cerebro también, los niños suelen ver cosas que de repente a lo mejor los adultos no creen. Como por ejemplo, hay niños que tienen amigos imaginarios, que justamente te iba a decir eso. hay historias muy aterradoras de amigos imaginarios. Puede ser que como el cerebro humano se va desarrollando en la medida que va creciendo el niño, tampoco tengan esa barrera que nos ponemos después o que se desarrolla después con el mismo cerebro cuando va madurando. Y por eso pueden ver ese tipo de cosas. Mucho tiene que ver la inocencia en eso, Claro, sí, también. porque los niños son inocentes. O sea, además. Además de eso, son inocentes, son sensibles y son propensos. Son propensos, son sensibles y son inocentes. Lo que es mala combinación espiritualmente hablando cuando hay cosas negativas dando vueltas. Porque cuando quieren ser amistosos, son amigos imaginarios. Cuando no, simplemente aterrorizan a los niños. Es así de simple. Claro. Y a veces no es al niño al que quieren, a veces quieren a alguien más. Pero torturan emocional, psicológicamente al niño para llegar a los padres. O a los padres para llegar a los hijos. No se sabe, no se puede probar, pero es posible. Y yo creo que es así también. Sí. Porque eso existe. Por eso que en realidad, yo no, tú Draco, que te conozco un poco, yo sé que tú has tenido experiencias raras. Yo casi nunca he tenido experiencias raras, solo una. Y hasta por ahí nomás. Entonces, a lo mejor yo no soy sensible o tengo alguna protección de algún tipo. Puede ser. Fuera de que no soy sensible. Yo casi nunca, más que una pura vez, sentí algo que me aterrorizó, porque ya voy a llegar a eso algún día. ¿Tú querías Perfecto. decir algo? Vamos con la quinta historia, Démosle. ¿te parece? Sí. La siguiente protagonista de esta historia nos cuenta lo siguiente. A mí esto no me pasaba antes, pero en los últimos meses he tenido esto. La verdad no sabía que existía la parálisis del sueño. Una tarde llegué del trabajo y me acosté a dormir, y de la nada me desperté, pero no podía moverme ni gritar. Intentaba y no era capaz. Sentía encima de mí a alguien, era como una sombra, y aparte de eso veía cosas que no estaban pasando. Pero escuchaba a mi hermana hablar en la sala, y la intentaba llamar, y no podía. Como no sabía que existía esto, al rato desperté del todo, y comencé a llorar. No sabía lo que me había pasado. Hasta que un amigo me habló de esto, y entendí todo. No me pasa tan seguido, solo era en las tardes que me daba esto. Y hace días me agarró, fue en la madrugada. Como yo duermo boca abajo, sentía cuando cogían mi mano, y no podía moverme. Así que gritaba dentro de mí. Eso dura solo minutos, pero minutos muy perturbadores. A nadie le deseo esto. Es horrible. La verdad no sé por qué esto me pasa. Y cuando cuento lo que me pasa me dicen que estoy loca, y se ríen. Bueno, en este caso, claramente la parálisis del sueño no está circunscrita solamente a la noche. No es solamente una cosa que pasa en la noche. O sea, hemos visto casos aquí, como el de la persona que era enfermero, que a él le pasó un par de casos durante el día. Y en este caso también, de esta chica que nos cuenta, también le pasó durante el día. Es muy extraño que pase durante el día. Yo, por lo menos a mí, que me ha pasado la parálisis del sueño, no recuerdo una vez que me haya pasado durante el día, siempre ha sido en la noche. Pero es muy perturbador darse cuenta que ahí hay un tema que ella nombra, que dice que duerme boca abajo. Yo, en los años que me ha pasado esto, la única cosa que me ha servido, no me ha servido ni los rezos, ni llamar a Dios. Lo único que me ha servido es dormir boca abajo. En mi caso, por lo menos. No, yo nunca he tenido una parálisis del sueño durmiendo boca abajo. Siempre que duermo boca arriba, me da la parálisis del sueño. Bueno, no siempre, obviamente. No es algo que uno pueda elegir que le pase, así voy a dormir boca arriba y me va a pasar hoy día. No es así. Supongo que se tienen que dar varias situaciones. Pero por lo menos las veces que me ha pasado nunca ha sido durmiendo boca abajo.
eso es lo interesante de este caso, que a ella no le funciona eso. Entonces como debe ser muy heavy no tener una forma de contrarrestarlo. Es que lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra. Claro. Somos todos distintos en ese aspecto. Sí. A lo mejor pesa la emoción, el corazón que uno tenga, la conciencia, a lo mejor hay muchos factores que uno no sabe. Pero ella describió que se vio algo encima de ella. Sí. Entonces eso más que parálisis por estrés, me parece más que había algo que la estaba dominando físicamente. Claro. Que la estaba mirando, de hecho. Sí. Como desafiándola, como diciendo, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Claro, uno se siente observado en estos casos de parálisis. Te sientes muy observado. Wow. Bueno, la cuarta historia es un audio que nos llegó de una amiga y nos cuenta sobre su experiencia con la parálisis del sueño. Ella ha tenido estas experiencias de parálisis del sueño desde los 9 años, 9-10 años, que yo creo que la mayoría de los que han experimentado esto les pasa desde esa edad, más o menos. Y en una de las situaciones más complejas que tuvo, en una de las experiencias más aterradoras que nos contó, que nos mandó el audio, nos cuenta que durante una noche estaba durmiendo y de repente se empezó a sentir como paralizada. Despertó y se sintió paralizada. Ella dormía en ese tiempo en la misma pieza que su hermano. Y tenía el hermano al lado. Y el hermano se para, se da cuenta que estaba paralizado, que algo le pasaba a esta chica. Y se para, le dice, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? Y se para, mientras le está diciendo eso, va a prender la luz. Y cuando prende la luz, se queda parado en la puerta, la luz estaba cerca de la puerta, en el pórtico se queda parado, la queda mirando con una cara de ultratumba y se le empieza a acercar y ella no se podía mover. Se le empieza a acercar cada vez más despacio, pero cada vez más hasta que lo tiene enfrente y ahí se puede mover. Finalmente ahí se pudo mover y desapareció el hermano. Wow. Del terror la historia. Heavy. ¿Y el hermano estaba durmiendo al lado de ella? ¿En la cama de al lado o algo? No, el hermano no estaba. ¡Ah, no estaba! No. ¿Quién prendió la luz? Eso fue lo que no entendí. ¿Ella o el hermano? El hermano. Entre comillas. El hermano, entre comillas, prendió la luz. Fue a prender la luz de la pieza y le preguntó qué le pasaba. ¿Cachai? Algo se hizo pasar por el hermano y le fue a prender la luz. Y cuando prendió la luz, mira, hasta interactuó con lo que estaba viendo. Interactuó con la realidad. Apretó un botón y prendió la luz. Wow. ¿Cachai? Los heavy. Aquí tenemos un caso que hay una interacción con la realidad, con un interruptor. Y obviamente Además, que se hizo pasar por el hermano. O sea, un ser se hizo pasar por el hermano. tomó la forma. Tomó la forma del hermano. Hasta que prendió Hasta la luz. voz. Claro. Todo. Bueno, nos cuenta que Como esto detalle. como le pasa, como detalle, claro, que como le pasa siempre, ella lo que descubrió era que cuando ora, no le pasa. O sea, orando termina o le deja de pasar o esa noche puede que no le pase. ¿Ya? Entonces, claro, también cada uno puede tener su propia forma de defensa. A lo mejor algunas cosas funcionan para otro, como decíamos anteriormente en el otro caso. Ese sería el cuarto caso. Wow, brígido. Muy heavy, muy heavy. O sea, Aquí ya estamos mientras viendo estaba interacción. en la oscuridad y de la noche, pensó que era el hermano hasta que prendió la luz y ahí le vio la cara de verdad. Exactamente, tenemos dos interacciones aquí. Una interacción con el cuerpo del hermano, con el cuerpo, la voz, todo del hermano. Y una interacción con un interruptor, con un interruptor eléctrico que prendió la luz. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que alguien se paró, que no estaba ahí, y prendió la luz? Si es una parálisis del sueño. Es que sí estaba ahí, pero no era el hermano. Exacto. Lo que sea que haya sido, no, fue como diríamos, una broma de muy mal gusto.
Exactamente. Y ahí entramos a jugar también con lo que decíamos en el capítulo anterior sobre el tema de los viajes en el tiempo y de las dimensiones paralelas. Cosas que pueden estar pasando aquí mismo sin que las veamos en otras dimensiones y que de alguna forma pasan de una dimensión a otra. Bueno, vamos con la tercera. Vamos con el tercer relato, que es de esta misma amiga que nos mandó sus audios y que tiene que ver con lo siguiente. Ella en sus experiencias de parálisis del sueño, la mayoría de las veces ha visto sentado al lado de ella, cuando le ocurre esto, ha visto sentado al lado de ella una persona con una descripción que muchas personas que yo he visto en el grupo de parálisis de sueño y en otros grupos también sobre situaciones astrales y viajes astrales, que tiene una descripción muy, muy común, que mucha gente ha visto, que es una persona alta, una silueta, por así decirlo, de hombre, alto, con sombrero y comúnmente con ojos rojos. Esa misma figura es la que ella ve sentada al lado de su cama la mayoría de las veces que le ha pasado la parálisis del sueño. Lo ve como difuminado, así como si fuera algo etéreo, una cosa muy rara. Hay hartos casos en los que esto ha pasado y en los que en la parálisis del sueño pueden ver esto, pueden ver una silueta así. Pero es muy extraño que mucha gente lo haya visto, que mucha gente haya visto el mismo perfil sin que se conocieran, sin que en la actualidad sea normal ver a alguien con sombrero en la calle. O sea, no se usa el sombrero. Te creo en la antigüedad, qué sé yo, en la colonia, ya te podías imaginar a alguien con sombrero al lado tuyo en tu cama, pero ahora imaginarse a alguien con sombrero es muy raro, y que mucha gente lo vea. Y el tema de los ojos rojos, eso se repite mucho. De repente no es solamente, a lo mejor no es a alguien con sombrero ni con capa, que así lo describen, o ni siquiera es una figura humanoide, sino que es solamente dos ojos rojos. Es la nada, una nube con dos ojos rojos. Eso también se repite mucho, los ojos rojos, brillantes. Alumbran. Claro, es como una luz muy, ¿cómo decirlo? Es como una luz apagada. No es que alumbren así como los faroles de un auto, no. Es como una luz, es como casi una luz como las de los árboles de Pascua, de Navidad, pero ¿Ya? como que se está apagando, como que están como si fuera una luz mala de árbol de Pascua. ¿Cachai? Ya. Una O sea, luz, se ve, una pero luz no alumbra, una luz que está casi quemada. Así, pero rojo. sí. Y la figura es como negra, Es negra y con capa. Y con sombrero. capa gorro. Sí. Bueno, si tú me preguntas a mí, eso para mí es más bien una manifestación demoníaca, más que una parálisis del sueño. Sí, de hecho tiende mucho en otros contextos a tener que ver con eso. Lo que hemos podido investigar y lo que hemos visto en algunos programas. La mayoría de las veces que alguien ha tratado de hacer un pacto demoníaco, lo que relatan es algo parecido a eso. Es un señor con capa y con sombrero. Varía ahí el tema de si es que tenía ojos rojos, si es que era alguien normal, que se veía bien, que se veía como normal, como un humano. Pero en la mayoría de los casos es alguien con capa y con gorro. De hecho, en el sur se conocen muchos casos así, que han visto este personaje en las historias que hay sobre entierros, como le dicen a los lugares donde han hecho entierros de tesoros. Hay muchas historias que tienen que ver con eso, con los entierros de tesoros. Bueno, es bien sabido que en el sur hacen mucha brujería también. Y también, claro, sí, el Se tetué. practican mucho artes arcanas prohibidas. Claro, No están prohibidas exactamente. por prohibirlas. Uno es un tabú, pero supuestamente están prohibidas porque son peligrosas. Claro, Uno no sabe qué es lo que cruza el portal que uno abre. totalmente, sí. Bueno, pero eso es más directo. Esto es solo de la parálisis del sueño, así que no me quiero No, eso es que es diferenciar en nuestro tema, en nuestra dirección. claro. Que No, puede ser para otro capítulo. sí, es que
te digo que la conexión entre lo que ven las personas en la parálisis del sueño, en esos casos, con un ser de 2 metros, por 1,80 m, 2 metros, con sombrero y con capa y ojos rojos, es muy parecido, si no idéntico, a lo que relata la otra gente por el otro lado sobre encuentros con el demonio. Hay una conexión. Entonces, claro, prácticamente decir eso, que puede haber una conexión entre los dos casos. Vamos con el segundo. Bueno, la segunda historia que tenemos, que nos llegó, gracias a todos los que compartieron sus historias con nosotros. La segunda historia es la siguiente. Bueno, a este amigo le pasó que durmiendo una noche en la casa de su polola, se despertó, no sabemos bien, no recuerda bien en qué horario. No sabemos si era a las 3 de la mañana o pasado las 3 de la mañana, como para poder tener un ranking de cuándo sucede en la mayoría de los casos esto. Pero sí fue de noche, muy entrada la noche. Bueno, él se despierta y se puede mover al principio. No sufre de parálisis del sueño enseguida, sino que de repente mira hacia su lado derecho y ve que hay unos ojos rojos. Y de repente se empieza a como dar cuenta de que empieza como a aparecer o a materializarse una figura humanoide transparente, no negra, sino que todo transparente, y entre medio de lo que podría ser su cuerpo, adentro de su cuerpo transparente humanoide, se veían unas líneas rojas como si fuera el sistema nervioso o como si fueran las venas, pero brillantes, unas líneas muy rojas, brillantes. Y cuando se termina de materializar esta cosa, con este amigo que estaba ahí boquiabierto viendo lo que estaba viendo, deben haber pasado 1 o 2 segundos entre lo que se empezó a materializar hasta cuando terminó de materializarse, se paralizó. Ahí empezó la parálisis del sueño. Entonces, este ser que estaba ahí en la pieza levanta el brazo, uno de los brazos, y apunta hacia la ventana que estaba cerca. Y en eso deben haber pasado unos 3-4 segundos, según lo que nos cuenta él. Este ser le indicaba la ventana, como mostrándole para que saliera a la ventana, para que fuera a ver la ventana, lo que había afuera. Y finalmente se mueve y termina despertando, o pudiéndose mover en realidad. Nos cuenta que cuando se pudo mover pegó el grito de su vida. Despertó a todos, despertó a la polola, despertó a la suegra, a todos los que estaban ahí. Y nos cuenta que no salió a ver la ventana. No fue a ver la ventana. Así que nunca vamos a saber qué hubiera pasado si hubiera ido a ver la ventana. ¿Le habrá estado diciendo que saliera astralmente por la ventana? ¿Quién sabe? Wow. ¿Se le materializó algo encima? Al costado de la cama. ¿Costado de la cama? ¿Ahí se le materializó? Sí. Oh, ojos rojos, sí. Lo único que se le veía al comienzo, ojos rojos. Sí. Después tomó forma. ¿Qué forma tomó? Humanoide. ¿Negra? No, transparente, no era negro, era transparente, se le veían las venas como de color rojo también, iluminadas. Extraño. Muy bizarro. No concuerda con las apariciones que hemos visto anteriormente, la mayoría son de seres oscuros. No nos concuerda con esas descripciones, lo que lo hace más singular, claro. Y que abre otra puerta también, ¿no? ¿Será que se están contactando, que están ocupando eso también para contactarse otros seres extraterrestres? Hay teorías de eso. Sí, pero para otro capítulo. Sí, es teorías oníricas. No sé si extraterrestre, ¿eh? No me pareció extraterrestre. ¿No? Sinceramente, no. Porque a mí me suena a... Bueno, es una película, obviamente, ciencia ficción. Pero ¿te acordáis de una película de el final de Inteligencia Artificial? Que llegan unos extraterrestres que eran altos y eran transparentes y tenían una luz. No me acuerdo de esa película. Bueno, la vamos a mostrar aquí cuando estemos haciendo el video
La vamos a mostrar en el video, esta Ya. película. Ya, ok. Y, No, sinceramente no me acuerdo. Creo que la vi, pero en el colegio. Bueno, O sea, hace harto tiempo. hace harto rato, claro. Bueno, es algo parecido a eso. Algo parecido a ese tipo de extraterrestres. Un poco más transparente, sí. Y obviamente con la luz roja en vez de blanca como aparece ahí en el... Pero en inteligencia artificial. este amigo describió algo mientras veía cómo se le materializaba al lado o encima este ser. ¿Qué Sí, sintió? no, miedo. Se podía mover al principio, pero del miedo no dijo nada. Wow, loco. ¿Y el ser se fue por la ventana? Sí, se fue cuando despertaron todos. No, por la ventana. Por la ventana no. Desapareció. Ah, se desapareció así en el aire. Claro. Igual brígido. Estuvo consciente un tiempo y Y libre. después estuvo consciente cuando despertó y después se paralizó. Yo creo que se empezó a asustar y ahí se materializó más y más rápido. Hasta que al final lo pudo someter. Mientras más miedo da, más alimentas al espíritu. Sí, supuesto. Puede ser. Bueno, esa sería la segunda historia. Y la primera es una historia que me ocurrió a mí durante un viaje al sur. Nos quedamos en una parcela que era súper grande, que seguramente el vecino más cercano estaba como a 500 metros, medio kilómetro. Durante la noche, la persona que estaba en ese viaje conmigo despertó, se paró frente a la cama. Yo me podía mover ahí, no me pasó la parálisis del sueño enseguida, sino que me podía mover, la vi, que se había parado, y vi la silueta de la persona que era. Era la persona con la que yo había ido a este viaje. Pasaron un par de segundos y se empezó a acercar a mí. Y empezaron a brillar sus ojos con una tonalidad roja. Igual muy parecido a lo que le pasó al amigo que contó anteriormente. Y como era súper oscuro, yo veía solo la sombra negra. No veía la forma como de mujer. Pero no le veía las facciones porque estaba muy oscuro. Pero sí, cuando ya me empecé a quedar paralizado, sí pude ver los ojos brillantes, los ojos rojos brillantes. Era una sombra, no era transparente como en el caso anterior, era una sombra. Y empezó a acercarse, empezaron a acercarse sus ojos y su silueta empezó a acercarse. Que seguía siendo de mujer, pero muy difuminada. Y cuando se empezó a acercar, traté de moverme y de gritar. Y cuando estaba en eso, de alguna forma la persona real que tenía al lado, que seguía durmiendo, despertó y me movió. Y prendió la luz. Y escuchamos cuando prendió la luz que salió algo corriendo de la pieza. Pasó o atravesó para afuera de la casa, siguió corriendo y afuera de la casa, cuando sentimos que ya estaba afuera de la casa, empezó a reírse. Y la risa era la misma risa que tengo yo. Era mi risa la que estaba afuera riéndose. LOL. ¿Qué queréis que te diga? O sea, Draco, eso pudo haber terminado mal. Menos mal que paró, porque si hubiera seguido así, ya había entrado en pánico. Sí, pues exactamente. O sea, ese espíritu se había corporeizado prácticamente, por decirlo así, en una sombra oscura sólida, no sé, por lo que describiste. Sí. Pero el problema era que como estaba oscuro, tú no veías nada más que la sombra. Y los ojos rojos. Pero después, pero en un comienzo no. Sí, pues después. No, en un comienzo no. En un comienzo no se le veían los ojos rojos. Exactamente. Así que, probablemente tuviste un demonio encima, un súcubo, ¿cómo se llama? Puede ser. Pero en realidad un súcubo es un demonio con forma de mujer, no quiere decir que el demonio sea femenino, no es lo mismo. Claro. Podría ser, no lo sé, pero... Esa fue la única vez que vi eso, después no lo vi más. ¿Y la risa? La risa fue muy, muy tétrico, ¿no? También, ¿no? Eso sí que no le encuentro explicación, no había nadie afuera.
nadie en 500 metros, no había forma de que alguien pudiera reírse, y menos con mi propia risa. Tú me conocís, pues, tú sabés cómo me río. Sí, conozco tu risa, pero... Entonces es raro. Pero... ¿Y después qué pasó con la risa? ¿Una simple risa nomás o...? No, después, sí, al principio era mi risa, ¿cachai? Después como que después se fue transformando, terminó como cada vez más aguda la risa, y al final ya no se escuchaba. Oh, eso parecía más un como, hola, ¿cómo estáis? Claro. Hola, te conozco. Igual pasó en el sur, era de noche, no me extraña. Sí. Pero He ido, tan directo es lo que me extraña. Sí, he ido otras veces al sur. De hecho, o sea, a ese nivel de contacto. De contacto físico directo con un demonio. Que no tengo otra palabra para describir esa cosa. Sí. ¿Qué? Oh, a mí nunca me ha pasado nada semejante. Pero ojalá nunca te pase. Sí. Bueno, esas han sido las historias que queríamos contarle. Parálisis del sueño. Sobre la parálisis del sueño. Espero que les haya gustado. Por favor, compártanos sus historias también. Serán totalmente anónimas para los que quieran que hacemos un segundo capítulo, porque hay hartas historias que quedaron en el tintero. Pero si quieren contarnos, igual podemos seguir escuchándolos, y bueno, aquí los vamos a tratar con todo el respeto y la seriedad que merece este tema, porque no es algo que sea para tomarlo a la ligera. O sea, por lo menos a la gente que nos ha pasado es algo muy, muy terrible. Esperamos que no le pase a nadie. Y que a quienes le haya pasado, los invito también a entrar al grupo de parálisis del sueño, que es un lugar que igual ayuda harto. Hay harta gente que es bien buena onda y que les puede ayudar a ver técnicas. Por ejemplo, a mí me sirve lo que les dije de dormir boca abajo. Eso es lo que más me ha servido. Pero bueno, no sé, ¿quieres decir algo más, Insidious? ¿Una acotación? A ver, podría decir hartas cosas, pero referente al tema, fuera de que a mí no me ha pasado y espero que no me pase. De verdad, o sea, yo nunca he tenido parálisis del sueño. Sí. Jamás. En la vida, yo no sé lo que se siente. Y no quiero saberlo tampoco. Bueno, si ustedes creen en algo, encomiéndense, porque uno nunca sabe si realmente es simplemente un juego, una mala pasada del cerebro, o realmente otra cosa que está jugando con la realidad. Algo muy infinitamente superior a uno. Algo que es simplemente despiadado. Porque bueno no puede ser. Porque en todas las historias que hemos visto, siempre hay el factor miedo, terror. Eso no es algo benigno. Por eso que me da la sensación, en lo personal a mí, me da la impresión de que o son espíritus malignos o de frentón son demonios. Que también son espíritus malignos, pero son en realidad lo que uno llama demonio es un ángel caído. En desgracia, para los que creen en eso han escuchado hablar de eso. Sí. Y bueno, si ustedes tienen algún credo, algo, encomiéndense, porque uno nunca sabe cuándo vuelve o cuándo podría volver a pasar y cómo va a pasar. Claro. Porque claramente eso no es simplemente una manifestación, eso es un ataque. Es un ataque a tu integridad emocional, psicológica, espiritual incluso. Claro. O física podría ser en muchos casos. Eso no es simplemente una mera aparición. Es que veo gente muerta. No. Que ya de por sí, si uno pudiera ver X motivo, ver cosas del pasado o del presente, ver gente muerta debe ser espeluznante, pero sentir que no te puedes mover, estás consciente y no te puedes mover y ves algo además de eso, debe ser peor, porque eso no es una persona muerta. Claro.
Bueno, no he visto personas muertas, pero sí, supongo que debe ser peor. Bueno, si vieron esa película El Sexto Sentido, del Bruce Willis con el... Pero bueno, esa película es muy buena. Pero Sí, es buena. no tengo nada más que agregar al respecto. Solo que vivan y traten de vivir correctamente, no odien, porque las malas emociones, malos sentimientos atraen lo negativo, atraen lo negro, sea de este mundo o del otro. Claro. Bueno, entonces, hasta aquí llega este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Desde ya les instamos a compartir sus experiencias y a compartir este video también, Obviamente. a suscribirse al canal, y les agradecemos a todos por su visita y por su buena onda, y a todos los que nos entregaron sus historias también muchas gracias por ayudarnos, a aportarnos en este nuevo capítulo, y estaremos próximamente subiendo nuevos videos, nuevos capítulos sobre más cosas, historias y relatos que no nos dejan dormir. Buenas noches, trasnochados. Buenas noches, trasnochados y trasnochadas. Esto fue Trasnochados en la Fogata.